El lago donde cada invierno emerge una iglesia que no figura en ningún registro. La primera llamada llegó a la oficina del sheriff un lunes de enero. Un pescador aseguraba haber encontrado una iglesia en medio del lago Greywater. No hablaba de unas ruinas, no era el campanario de un antiguo pueblo inundado. Decía que era una iglesia completa, con paredes de piedra, ventanas intactas y una puerta de madera entreabierta. Cuando los agentes llegaron unas horas después, la construcción seguía allí, aislada sobre una pequeña isla de tierra que nunca aparecía el resto del año. Tomaron fotografías, levantaron coordenadas, prepararon un equipo para inspeccionarla al día siguiente, pero durante la noche, el nivel del agua volvió a subir. A la mañana siguiente, la iglesia había desaparecido. Solo quedaba la superficie congelada del lago y un detalle que convirtió un simple reporte en un misterio. Las fotografías tomadas el día anterior mostraban claramente una inscripción sobre la entrada: "Bienvenidos de nuevo". Ninguno de los policías recordaba haber visto esas palabras. El lago Greywater, en el norte de Minnesota, era un embalse artificial construido en los años 50. Antes de inundar el valle, las autoridades desalojaron las granjas cercanas y demolieron todas las edificaciones. Los registros eran claros. No existía ninguna iglesia dentro del área que quedó bajo el agua, ni católica, ni protestante, ni de ninguna otra denominación. Los mapas anteriores a la inundación tampoco mostraban un templo. Por eso el hallazgo parecía imposible. El caso fue asignado a la investigadora Claire Donovan, especialista en patrimonio histórico. Su trabajo consistía en identificar construcciones antiguas. Pensó que encontraría los restos de una capilla olvidada. Sin embargo, tras revisar archivos estatales, catastros y fotografías aéreas tomadas durante casi un siglo, llegó siempre a la misma conclusión: aquella iglesia nunca había existido, al menos no oficialmente. Entonces apareció un nuevo testigo, un anciano llamado Harold Jensen. Afirmó haber visto la misma iglesia cuando era niño, no una vez, sino todos los inviernos. La iglesia no emergía lentamente, no ascendía desde el fondo. Simplemente aparecía, entre un fotograma y el siguiente, como si hubiera estado allí todo el tiempo. El hielo tampoco mostraba grietas, no existían señales de desplazamiento del terreno. Era como si el edificio hubiera ocupado ese lugar de un instante al otro. Cuando finalmente pudieron entrar, encontraron el interior cubierto por una fina capa de polvo seco, algo imposible para un edificio que supuestamente permanecía bajo el agua casi todo el año. Los bancos estaban perfectamente alineados, las velas seguían en sus candelabros y sobre el altar descansaba un libro de registros. Claire abrió la primera página. Esperaba encontrar bautizos o matrimonios. En cambio, había una lista de nombres, cada uno acompañado por una fecha. Todos pertenecían a personas desaparecidas en los alrededores del lago desde 1961. El último nombre había sido escrito apenas 2 meses antes. La persona seguía oficialmente desaparecida. Mientras el equipo fotografiaba el lugar, uno de los técnicos descubrió una escalera que descendía bajo el altar. Conducía a una pequeña cripta. Allí no había ataúdes, solo una campana de bronce suspendida sobre un soporte de madera. Nunca había sido restaurada. Aún así, parecía nueva. Junto a ella encontraron otra inscripción: "Solo sonará cuando alguien encuentre el camino". Nadie entendió su significado, hasta que el técnico, por curiosidad, tiró de la cuerda. El sonido fue profundo, largo
extrañamente limpio, y apenas dejó de escucharse, todas las radios del equipo perdieron la señal, los relojes digitales se reiniciaron y las cámaras dejaron de grabar exactamente durante 1 minuto. Cuando la imagen regresó, uno de los investigadores ya no estaba. Lo buscaron durante horas, revisaron cada rincón de la iglesia, la superficie del lago, el bosque. No había rastro de él. Solo encontraron su linterna encendida junto a la campana. Al revisar las últimas fotografías descubrieron algo inquietante. En una imagen tomada segundos antes de su desaparición, el hombre aparecía al fondo de la nave. No estaba solo. En el último banco había varias personas sentadas. Nadie las había visto durante la inspección. Todas miraban directamente hacia la cámara. Claire ordenó abandonar inmediatamente el edificio. Cuando salieron, comenzó a nevar con intensidad. Al volver la vista atrás, la iglesia parecía más antigua. Las paredes estaban cubiertas de grietas que antes no existían. El campanario estaba parcialmente derrumbado. Era como si hubieran pasado décadas en apenas unos minutos. A la mañana siguiente, el nivel del agua había vuelto a subir. La iglesia desapareció una vez más. Meses después, Claire encontró un diario perteneciente al ingeniero que dirigió la construcción del embalse. En la última página había una confesión. Durante las excavaciones encontraron un templo de piedra que no figuraba en ningún plano. Las autoridades ordenaron dinamitarlo para no retrasar la obra. Lo intentaron 3 veces. La estructura nunca sufrió daños. Finalmente decidieron inundar el valle con la iglesia todavía en pie y eliminar cualquier referencia de los archivos oficiales. La última frase del diario decía: «Hay lugares que aceptan ser olvidados. Este no es uno de ellos». Desde entonces, cada invierno algunos pescadores aseguran volver a verla, siempre en el mismo lugar, siempre durante pocos días. Nadie ha conseguido permanecer dentro hasta el amanecer, y quienes afirman haber escuchado la campana hacen la misma descripción. Dicen que, durante un instante, el templo deja de estar vacío, los bancos vuelven a llenarse, las velas se encienden solas, y alguien, desde el altar, comienza a leer en voz alta una lista de nombres, una lista que, según los testigos, aumenta cada invierno. Porque el lago Greywater no parece estar devolviendo una iglesia olvidada. Parece estar esperando pacientemente a la siguiente persona que quedará registrada, antes incluso de que el resto del mundo note su ausencia.